Bueno, seguimos en este segundo y último bloque dedicado a la repatriación de los restos mortales de Juan Manuel de Rosas que duermen desde hace 24 años aquí en la patria. Leonardo, nosotros hemos visto que hubo un recibimiento extraordinario, ¿no es cierto? Porque los restos de Rosas terminan transportándose de Londres a París. En París se hace un cambio de cajón, porque creo que yo fui testigo en eso, que se había rescatado de la tumba de Rosas un cajón de plomo, es decir, el borde de madera con el tiempo y la humedad se había destruido, quedó en plomo, y ese mismo plomo, así como salió de la cripta, lo colocaron dentro de un cajón británico, que son esos cajones enormes, típicos ingleses. Eso se transportó en avión privado a París, y que fue recibido como jefe de Estado en Francia. Bandera media asta, como jefe de la Confederación Argentina, alfombra roja, alusivos militares y todo el cuerpo diplomático. Y llegó como jefe de Estado. Permanece en Francia un tiempo hasta que, en Orly, que había una funeraria, se hace el traspaso de los huesos de estos ambos cajones, que era muy pesado, llegaba a pesar casi 400 kilos, y se transporta a un cajón estilo francés, que es el estilo de entierro que hacemos los argentinos en nuestro estilo funerario. Y eso se realiza en un acto muy privado, que lo integran muy pocas personas. Yo tuve la suerte de poder estar. Y fue una emoción tremenda el solo hecho de cuando empiezan a abrir toda la parte de plomo, y uno tiene toda esa imaginación, que Rosas está entero, vestido de gobernador, en fin, toda ese esquema que vulnera un poco la realidad, ¿no? Entra un poco en la fantasía. Y se encuentra, por supuesto, todo el esqueleto, una mandíbula, llamémosla, una prótesis de madera y marfil, que había utilizado ya de viejo, por el tema obvio de las dentaduras, un plato, un crucifijo, y después los huesos y la ropa como pegadita al costillar, ¿no es cierto? Como que se fue desintegrando. Se rejuntan todos los huesos y se traspasan con la empresa funeraria, con los testigos que estaba Julio Mera Figueroa, Carlos Ortiz de Rosas, José María Suárez Pinto, yo, José Elías y un par de miembros de la embajada, 2 cónsules. Y eso se realiza en un acto privado. Y después se vela en una funeraria, en la misma funeraria en las afueras de París. Todo eso fue extraordinario. Primero, la salida de Rosas en Londres, que todos brindamos con champán, porque haber salido, digamos, de ese tiempo de que lo acogieron los británicos de alguna manera después de la caída de Caseros, el hecho de salir de Inglaterra era un hecho muy importante. Y la entrada, después se hace todo el acto, la misma procesión se lo despide como jefe de Estado, con las tropas francesas, tropas argentinas, y un gran evento. Enrique Oliva habla en nombre del periodismo, se hace un responso muy simple en París, y llegamos a la Argentina. Claro, yo tengo una sana envidia, tengo una sana envidia de que haya sido testigo presencial de un acontecimiento tan importante y a la vez íntimo, porque, digamos... Fue casi familiar, claro. Digámoslo. Fue casi familiar. Y además te agradezco que lo detalles, porque yo lo viví un poco de afuera, yo estaba, digamos, en el sur, en fin, y además hay mucha gente que no lo conoce, ni siquiera tiene referencia. Por eso sería importante, también me parecería interesante, que relate un poco cómo fue la llegada acá. Fue muy interesante, porque la llegada tenía que coincidir con la venida de Carlos Menem de los Estados Unidos, que era el que lo recibía. Claro. Llega a Schifferton, en el aeropuerto de Rosario, y se transporta a un helicóptero donde lo traslada al centro de Rosario, donde está el Monumento a la Bandera, o en las cercanías. Y después va custodiado por los
chosno nietos, que éramos todos los jóvenes que habíamos participado de alguna manera en la repatriación. Y después el acto de recibimiento en Rosario, que fue también extraordinario. Solamente como familia, como testigo de esa circunstancia, fue una de las cosas más importantes que han ocurrido en mi vida. ¿No es cierto? Yo creo que cualquier descendiente del general José de San Martín hubiera sentido el mismo orgullo, ¿no? Esa misma pasión, de la misma manera que cualquier héroe argentino, con la diferencia de que Rosas fue el personaje que familiarmente lo hemos reivindicado permanentemente y hemos sido castigados públicamente. Sí, incluso fue injustamente perseguido. No solo él, sino hasta los familiares. Sí, hasta los familiares. ¿No es cierto? O sea que acá se rompía todo un hecho tan importante como era la avenida de Juan Manuel. Eso fue extraordinario. Cuando de Fisherton, que se hace un acto importante, que creo que figura también en los videos que estamos pasando por aquí, se hace una misa y se transporta en barco hasta la ciudad de Buenos Aires, que lo reciben en el puerto. Y una de las cosas curiosas que se conforman en el cuerpo es que se conforman llamémoslo tres palcos. En uno de los palcos se conforma toda la familia descendiente de Juan Manuel de Rosas. En otro de los palcos se conforma todo el Ejecutivo nacional y provincial, de todas las provincias. Todos los gobernadores y todos le dan la bienvenida. Y en otro palco se conforman todos los descendientes de detractores de Rosas. Todos los unitarios, digamos. Todos los unitarios. Pero no hubo ningún conflicto. No. La verdad que para nosotros podía haberla habido. Sí. No hubiera faltado alguno que estaría tirando los cuernos del otro lado. Pero lo curioso fue que fue hasta los detractores o descendientes de detractores, que aunque sigan con su propia historia oficial, la importancia que tuvo fue que estuvieran presentes, que acompañaran. Claro, es que hay muchos que son detractores incluso, hasta confunden por la política, porque por ejemplo dicen, Rosa, entonces lo asocian con Perón y como yo soy radical, no. Claro. Pero Alem también era rosista. Al padre de Alem lo habían fusilado con Ciriaco Cuitiño. Claro. O sea que Alem ya era bien federal. Y Irigoyen era sobrino de Alem, o sea que era rosista. Así que para mí Rosas no es una cuestión de partidos y peronista, antiperonista. Fue una personalidad injustamente tratado, injustamente estudiado, incluso hubo alguien que dijo cuando San Martín le donó el sable a Rosas, habló mal de San Martín y dijo todavía tuvo la caradurez o algo así de donarle el sable al tirano, dijo. Y el otro en una carta le contestó, le ponía, dice, igual no te preocupes, dice, la historia la vamos a contar nosotros. Vos cuando lees eso decís, bueno, no leo más esto, voy a agarrar otras cosas a ver cuál es la verdad. Algo más constructivo, más unificador. Claro. Fue uno de los temas más importantes que creo que vivimos los argentinos, o por lo menos en esa época. Fue una fiesta extraordinaria. Y después de todo el acto que se conforma este paseo popular, llamémoslo, que desde el puerto de Buenos Aires hasta el cementerio de la Recoleta tiene un recibimiento popular extraordinario, extraordinario. Gente tirando claveles desde los balcones, muchos balcones también se cerraban, ¿no? En expresión de desacuerdo. De todas maneras, tomó una gran fiesta popular. Y después cuando entra en el cementerio de la Recoleta, donde la familia Ortiz de Rosas tiene su bóveda y donde en su bóveda está Juan Bautista, su mujer, Fuentes y Arguibel, sus padres, es como que vuelve a reintegrar la familia. Y Encarnación Escurra. O sea que vuelve, digamos, al entorno familiar. Y en ese acto es donde se organiza en forma familiar, privada, ¿no es cierto? Ya de la puerta del cementerio hasta la bóveda es un acto, digamos, intrínsecamente familiar. Y es donde toda la familia pudo sentirse tranquila, cómoda y compartir entre sí el recibimiento de nuestro ancestro. Cosa que le dio un sello muy particular. Y hoy descansan sus restos en la bóveda de los Ortiz de Rosas. Te digo que hasta es emocionante ir al lugar. Yo lo siento así. Mirá que no soy
no tengo mucho el culto a los muertos, pero eso no es el culto al muerto, es el culto a la personalidad de alguien que realmente hizo mucho. Que dio todo y que finalmente fue reconocido por uno de los más grandes héroes de la Argentina, que es José de San Martín, entregándole el sable, como bien acabas de decir. Y hasta, no solo eso, sino es costumbre que cuando alguien ostenta el poder, todos los que quieren ese poder van a luchar tratando de denostarlo de cualquier manera. Es decir, no hay y más una personalidad como Rosas que estuvo tanto tiempo en el poder, sin quererlo tal vez. Sí. Sin quererlo. Sí, él se quería ir. Hay manifestaciones en la Cámara de Representantes, que era el Congreso en su momento, de la ciudad y de la provincia, que bueno, que él renunciaba permanentemente. Es que todo, bueno, era eso, un hombre de campo, bueno, no yo a veces me da risa, porque todos los años renunciaba, y entonces los unitarios, digamos, los Contreras, dicen, sí, renunciaba para hacerse nombrar de nuevo. Y si no hubiera renunciado, dirías, nunca quiso renunciar. Claro. ¿Cómo es? ¿Qué pasa si le salía mal? Claro, es como la gata Flora. Claro, ¿qué pasa? De todas maneras, ese hecho llevó a que después de la caída de él, todos sus detractores ocuparon prácticamente la primera magistratura del país. Sí, inclusive le hicieron un juicio y había algunos que decía, tenemos que cambiar la historia porque si se enteran las generaciones futuras de lo que fue, dice. Nosotros quedamos mal. Claro, quedamos como traidores. O sea que hasta fue pública la contra que le hicieron en forma totalmente. Pero una de las cosas más importantes es que en las generaciones siguientes, hasta hoy, aún con sus ancestros, llámese Alberdi, llámese Sarmiento, llámese hasta Mitre. Mitre fue educado en la estancia de Juan Manuel de Rosas, trabajó hasta que Rosas lo sacó, carpiendo. Bueno, hay una anécdota. Hay una anécdota que cuando lo va a ver el médico de Mitre, tenía una estatuita de Rosa, no sé si supongo que la conocen la anécdota. Entonces le llamó la atención y le preguntó, dice, lo que pasa es que Rosa me salvó la vida, dice, porque yo iba a cruzar el río por un lugar y él me dijo, no, pibe, cruzá por acá porque te vas a ahogar. Y después Rosa se lo mandó de vuelta al padre de Bartolomé Mitre y dijo, acá le mando a este jovencito que no sirve para nada, dice, porque cada vez que encuentra un árbol se baja, se tira abajo a leer un libro, se baja del caballo y se tira a leer un libro. Bueno, no es que no lo valorara, pero de todas maneras, en este esquema estamos diciendo que aún todos los que después lograron el poder terminaron comportándose igual o peor que Juan Manuel de Rosas. Porque ya en el poder cometieron atrocidades, terribles atrocidades. Y vos fijate. O rompieron con todo ese trabajo que se hizo durante tantos años en defensa de la soberanía. Bueno, yo muchas veces pongo como ejemplo, porque hablan de las facultades extraordinarias, que se las ofrecieron como 3 o 4 veces y él no las quería, al final las aceptó porque si no dice que no iba a poder gobernar. Vos fijate que la Madrid, cuando se levanta en el año 40 contra Rosas, que se levanta la Madrid, Paz y Lavalle, la Madrid toma a Mendoza, lo saca al gobernador y él se hace nombrar el mismo día, no facultades extraordinarias, facultades absolutas, algo así, no me acuerdo la palabra exacta. La suma del poder público. La suma, sí, no, pero era más, no me acuerdo exactamente la palabra, era como las facultades absolutas, algo así. Incluso nombran la comisión y al otro día empiezan a fusilar gente, y después dicen que Rosa era... Por eso, la mayoría de estos que ocuparon los cargos y que fueron, la mayoría se reivindicó. La mayoría reconoció en Rosa sus grandes valores. Sarmiento, con que fue el único más votado por todos y que era el verdadero varón argentino. Tanto, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente con Juan Bautista Alberdi, él se sentía mal. Se sentía avergonzado de sí mismo. Avergonzado de sí mismo de haber combatido. En fin, pero lo importante es que aún esos que ocuparon sus espacios y que deseaban el poder y que finalmente lo logran, terminan siendo iguales o peores, pero reivindican la figura de Juan Manuel de Rosas. No. Y sus descendientes, o la historia oficial que proviene después, sigue denostando a Rosas, y es como que no lo quieren incorporar todavía en el concierto de los héroes argentinos. Sí, por suerte siempre
como todos, porque por suerte siempre hay unos locos que lo defienden. Siempre hay unos locos. Bueno, eso es lo que ha perdurado en la vida, por eso esos muertos no mueren, esas personalidades no desaparecen, ¿no es cierto? Sí, hay su labor, un escrito muy su lindo, entrega. creo que es de Galo, que dice Rosas no muerto. Muy interesante. Rosas vive. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este programa. La verdad, vamos a dedicar seguramente el año que viene algo más de historia. Bueno, Creo que es tan importante incorporar en el canal cursos de historia. Bueno. No escuchemos solamente los canales oficiales o los canales de las corporaciones, sino... Y que yo creo que la historia es la única, porque algunos a mí me dicen, ¿cómo vos estás hablando de cosas que pasaron hace 200 años? Es que si vos no sabés las cosas que pasaron, vas a cometer los mismos errores. Totalmente. Yo en la profesión como ingeniero, ¿qué hago? Utilizo cosas que aprendieron otros, estudio lo que estudiaron otros, porque si no, o sea, todo es una cuestión de experiencia, ¿no? De antecedentes y saber tomar la experiencia de los anteriores. ¿Vos crees que ahora en las políticas nuevas que está aplicando este gobierno actual, el kirchnerismo, creando el Instituto Manuel Dorrego y otro, ¿qué es? ¿Borrar un poco o reescribir la historia? No, yo creo que es usar de la historia las cosas malas. Porque, por ejemplo, el control de precios, es el cepo, control de precios, todo eso que hacen, es lo que le aplicaban a Rosas en 1819. Que Rosas, ¿qué hizo? Tenía un saladero, entonces para los ingleses estaban interesados en que no exporte carne, entonces le hicieron una guerra con la prensa y con todo, y la excusa era, digamos, la excusa que daban era que iba a subir el precio de la carne en la ciudad de Buenos Aires. Es más o menos como esto. Claro. Y te pongo el precio máximo para defender la mesa de los argentinos. Ahora, Rosas dijo, yo les garantizo seguir vendiéndoles al mismo precio. Entonces le empezaron a hacer la guerra con el transporte marítimo. Sí. No le dejaban. Entonces Rosas, ¿qué hizo? En Corrientes hizo hacer unos barcos, portaba carne salada a Brasil y a Jamaica. Iban a buscar la sal, fíjate, a Carmen de Patagones, y desde Salinas Grande la traían acá. Y igual le siguieron insistiendo, al final cerró el saladero y compró campo, se fue a trabajar el campo y se terminó la industria del saladero de carne. Y es más o menos lo que están haciendo ahora. Bueno, la historia se repite, como dicen, ¿no? Claro, pero lamentablemente en vez de repetir las cosas buenas y tomar experiencia de las malas, están repitiendo las malas. No, debe ser porque son malos. Discúlpame, pero la resolución... Son los malos de la película. Claro, las retenciones, ¿qué son? Es la aduana hecha en una planillita, porque un chacarero en Santa Fe o en el Chaco siempre cosecha trigo y acá le retienen y no es coparticipable. El impuesto al cheque, lo mismo, un riojano da un cheque y lo cobran y lo reparten acá. Bueno, era lo que le ocupaban a Rosas también con el tema de la aduana, ¿no? Como que estaba centralizado y el dinero quedaba... Bueno, pero en esa época Rosa, con la aduana se mantenía toda una estructura de guerra del ejército, pero además Rosas en 1835 hizo la ley de aduana que todas las provincias se lo agradecieron. O sea, algunos lo culpan, dicen, no, él era muy centralista en Buenos Aires. Bueno, él en principio era gobernador de Buenos Aires y defendía Buenos Aires, pero después fue totalmente... Fíjate que cuando se hace el levantamiento de 1840, no invade el ejército de la provincia de Buenos Aires las demás provincias. Hace un ejército nacional y lo pone de jefe para que no haya, digamos, recelo entre los de acá. Lo pone de jefe a Oribe, que era uruguayo. Y vos fíjate que Rosas nunca invadió no invadió un territorio. Ahí fue a pelear, bueno, contra Lavalle, pero en general usaba la disuasión. O sea, yo creo que fue muy bueno. Fue prácticamente un presidente, digamos. Fue un ejemplo. Sí. Te agradezco muchísimo, Leonardo, por haber compartido aquí. Lo importante que tenemos acá es que Rosas está acá. Rosas, ¿no? Está en la Argentina. Y Rosas sigue reivindicando y despertando pasiones. Bueno. Y cuando alguien despierta pasiones, quiere decir que está vivo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.
Bueno, a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Eso es lo que nosotros valoramos, que Rosas está acá. Y no queremos terminar este programa sin escuchar el responso que rezara el reverendo padre Alberto Escurra en el cementerio de la Recoleta, que nos debería movilizar a todos, porque ese responso, que describe también las características de Juan Manuel de Rosas, describe y alerta también lo que se iba a venir después. Les agradezco a todos por habernos acompañado y Rosas vive, y los dejo con este video de Alberto Escurra. Nos vemos la próxima aquí en 8910. Gracias.